nombre es Mirta Toribio, coordinadora de investigación y desarrollo de Profertil, y hoy nos encontramos ante una nueva videoconferencia del ciclo que llamamos Construyendo Juntos la Agenda Verde Argentina 2030. Ay, se me trabó. ¿Por qué no suena? Bueno, desde hace unos años, la producción agroalimentaria comenzó un nuevo camino, un nuevo desafío. Esperen que... Ahí está. Un nuevo desafío. Comenzó a trabajar en un enfoque más sostenible, brindando soluciones basadas en la naturaleza. La producción de fertilizantes también comenzamos con ese camino, con ese desafío, hablando de nutrición sostenible, brindando soluciones para esa nutrición sostenible, con dos conceptos claves. La nutrición juega un rol clave en la producción de alimentos. El 50% de la productividad y calidad de los cultivos se debe al uso de fertilizantes, insumo esencial para alimentar en forma saludable a una población creciente. La nutrición debe ser aplicada con un enfoque integral, debe ser sustentable, responsable, amigable con el ambiente y la sociedad, siempre cuidando la salud del suelo, factor esencial para lograr sistema alimentario sostenible. Desde Profertil hace años comenzamos con este desafío. En el 2015 nos adherimos al Pacto Global de las Naciones Unidas, en el marco del Acuerdo de París, donde se definieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, las ODS. Desde Profertil contribuimos con acciones concretas a 6 ODS: hambre cero, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo responsables, acción por el clima y alianzas para lograr los desafíos o los objetivos. Durante el 2019 obtuvimos la certificación de Protect and Sustain del IFA, la Asociación Internacional de Fertilizantes, que reconoce la seguridad y la sustentabilidad en el manejo integral del fertilizante durante todo su ciclo de vida, desde la cuna hasta la tumba o uso fin de vida. Y desde sus inicios y con una mirada más ambiental y sostenible, Profertil promueve las mejores prácticas de manejo para la nutrición, los 4 requisitos o 4R, que son la fuente correcta, la dosis correcta, momento y forma de aplicación correcto. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestros eventos, como los prosuelos, que son capacitaciones que damos del análisis de suelo, pero no solamente hablamos de la importancia del muestreo de suelo, sino también de la elección del laboratorio y la interpretación de ese análisis de suelo para determinar la dosis correcta. También a través de nuestros meetings, nuestro meet de aplicación, que son capacitaciones que se hablan directamente de la aplicación de fertilizantes, y esto lo hacemos con empresas de maquinarias como Fertec y Altina que nos apoyan en este tipo de eventos. Y también Profertil Excelencia. Todo esto desde el año pasado lo estamos haciendo en forma virtual, y si quieren ver alguna de estas capacitaciones pueden entrar al canal de YouTube de Profertil, en donde están ahí, y también van a encontrar tutoriales de herramientas como Triguero, de Maicero, y también ahora estamos realizando algunos de análisis de suelo. Así que los invito a conocer un poquito más en el canal de YouTube de Profertil. El manejo eficiente de los nutrientes a través de las mejores prácticas de manejo permite a los productores agropecuarios no solamente aumentar la eficiencia de uso de los nutrientes y disminuir brechas de rendimiento, sino aumentar el secuestro de carbono de los suelos agrícolas, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente los óxidos nitrosos, ya que con el uso de las mejores prácticas de manejo se puede reducir entre un 7 y un 14% las emisiones en el campo. También nos permite mejorar la adaptación al cambio climático. La fertilización es una herramienta clave en sistemas sustentables. Hay que hacer foco en tecnologías que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, como son también las fuentes estabilizadas, como es el N-Total Plus, que es un fertilizante nitrogenado que tiene la particularidad que disminuye las pérdidas de nitrógeno por volatilización del amoníaco, una de las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. Este ciclo de videoconferencia lo comenzamos allá el 27 de abril, en el cual la primera videoconferencia la dieron los ingenieros Fernando Vilela y Federico Ver, que hablaron
construir juntos la Agenda Verde Argentina 2030, el inicio. Fernando y Federico nos contestaron preguntas como si son sostenibles los sistemas productivos argentinos, si cumplimos con los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París, la evolución de la demanda de los alimentos, las oportunidades que aparecen, el valor agregado ambiental, y de qué habla el mundo hoy, las ODS, la Cumbre de Food Systems 2021, cosas que nos impactan más de lo que pensamos. Si no tuvieron la oportunidad de ver esta videoconferencia, los invito a verla por acá, por la página de Agroconsultas, o bien en el canal de YouTube de Proferte. Hoy nos acompaña el doctor Guillermo Peralta, que nos va a hablar de la salud del suelo, clave para sistemas cada vez más eficientes. Guillermo nos va a contestar preguntas como si conocemos bien nuestro ambiente de suelo y su estado de salud, qué necesitaríamos tener en cuenta para un adecuado diagnóstico, cómo puede impactar el estado del suelo en la eficiencia de uso de recursos y nuestro impacto ambiental, cómo puede impactar nuestro manejo sobre su estado de salud y las eficiencias. La semana que viene vamos a tener una tercera videoconferencia, los cuales nos van a acompañar los doctores Fernando García y Nahuel Reusicalvo, que nos van a hablar un poquito de la nutrición en trigo y cebada. Su charla se denomina Nutrición a la carta, trigo y cebada. Fernando y Nahuel nos van a hablar un poquito sobre brechas de rendimiento entre actuales y alcanzables de ambos cultivos, cuál puede ser el aporte de la nutrición en un año con cambios en la relación insumo-producto, cómo manejamos nitrógeno para rendimiento y calidad, por qué es importante establecer los cimientos con fósforo, y qué podemos esperar del azufre y de otros nutrientes en distintas zonas agrícolas. Bueno, ahora lo dejo con la presentación de Guillermo Peralta, que nos va a hablar de la salud del suelo. Cualquier consulta que tengan, por favor, hagan las preguntas, que cuando termine la charla Guillermo, vamos a hacer una ronda de respuestas de estas preguntas. Así que los invito a participar también. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Mirta, y muchísimas gracias Ramiro y a todos los chicos de Agroconsultas. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre la salud del suelo como clave para lograr sistemas que sean cada vez más eficientes. Y en este sentido, nos pareció importante quizás resaltar algunos conceptos, primero en cuanto a cómo están conformados los suelos, porque siempre ayudan a entender cómo podemos, a su vez, mejorar el funcionamiento de los suelos desde la integración de sus distintos componentes. Entonces, esto es algo que deben haber visto muchísimas veces, pero podemos decir que del volumen total de un suelo, idealmente alrededor de la mitad de ese volumen de suelo va a estar compuesto por componentes sólidos, dentro de esos componentes sólidos los componentes minerales, básicamente formado por partículas de limo, arena y arcilla, y la materia orgánica, y
la otra mitad de ese volumen de suelo va a estar conformado por espacios vacíos, por poros, por este espacio poroso. Y cuando un suelo está cerca de capacidad de campo, un concepto que ahora dentro de unos instantes vamos a discutir, normalmente alrededor de la mitad de ese espacio poroso debería estar ocupado con agua y dejar ese 25% restante, 20-25% restante, libre, con aire para permitir una correcta oxigenación e intercambio gaseoso entre la atmósfera y el suelo y todos los organismos vivientes del suelo. Entonces es muy importante ir entendiendo cómo esta mitad de este 50% de componentes minerales se va a ir estructurando, se va a ir agregando en el tiempo, en las distintas escalas del espacio, para dar forma a lo que vamos a denominar la estructura del suelo. Entonces podemos ir, por ejemplo, a las escalas más pequeñas, a escalas microscópicas, en los cuales, como se ve acá en la imagen, las partículas de distinto tamaño, de arcillas, de limo, de arena, se van uniendo entre sí a través de distintas interacciones con cationes, con puentes con la materia orgánica, y entre medio de esas partículas van quedando espacios vacíos, poros, que a esas escalas los vamos a llamar microporos. Para darse una idea, ni siquiera una bacteria va a poder entrar dado el pequeño diámetro de esos microporos. A su vez, esas partículas se van a ir uniendo, se van a ir agregando para dar lugar a lo que vamos a llamar microagregados, uniones de esas pequeñas partículas entre sí, para formar esas unidades estructurales del suelo de una mayor jerarquía, unidas por pegamentos biológicos, por el efecto de las raicillas, hifas de los hongos que los van a mantener unidos esas partículas para formar esos microagregados. Esos microagregados, a su vez, se van a ir uniendo entre sí, entre medio de esos microagregados van quedando poros, grietas, cada vez de mayor tamaño, como se ven acá en la imagen, y a su vez esos macroagregados que se van formando por esa unión de esos microagregados se van uniendo entre sí, se van estructurando, y entre medio van quedando cada vez poros de mayor tamaño, grietas de mayor tamaño, que los vamos a denominar macroporos, hasta que normalmente, hasta que podemos ver lo que uno normalmente va a campo cuando hace una palada, cuando saca un terrón, un bloque, como se ve acá en la imagen, bloques agregados de mayor tamaño, y entre los cuales de nuevo nos vamos a encontrar con poros, grietas, fisuras de un tamaño cada vez creciente. Entonces, ese arreglo en el espacio entre esos componentes sólidos y esos espacios vacíos es lo que vamos a conocer como la estructura, ¿no? Como se ve acá en la imagen, podemos entender esa estructura como una red de ese sistema de poros y esos componentes minerales, con poros de distinto tamaño, con poros que van a funcionar como vías o autopistas, y se van bifurcando en poros de tamaño cada vez decreciente. Y no va a importar solo la cantidad y la distribución de esos poros, sino también la continuidad de esos poros que hay en el suelo, la geometría, es decir, la forma, la orientación que van teniendo esos poros, y la estabilidad de esos poros en el tiempo, es decir, cuán estables son a resistir cualquier tipo de estrés. Entonces, de esa organización de esos componentes sólidos que van generando entre medio de esa red, esa matriz de espacio poroso, podemos decir que nos vamos a encontrar el suelo con poros de distinto tamaño, poros pequeños a los que vamos a llamar microporos, poros de un tamaño mediano, que vamos a llamar mesoporos, y los poros más grandes o macroporos. Y normalmente podemos estar asociando una determinada función en el suelo a esos poros de distinto tamaño. Los poros más pequeños, para no darnos una idea, esos poros de menos de 0,2 micrones de diámetro, van a almacenar agua que, sin embargo, va a estar retenida una succión muy grande, como para que los cultivos en líneas generales lo puedan extraer, pero de todas maneras es agua que va a ser muy importante para todas las reacciones químicas que se den dentro de nuestro sistema suelo. Los poros medianos van a estar normalmente asociados a las funciones de almacenamiento de agua. Esos poros van a estar normalmente asociados a lo que conocemos como el agua útil, como el agua
el agua almacenable o disponible para los cultivos, esa agua contenida entre capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Y los poros más grandes o macroporos, esos poros de más de 10 a 30 micrones de diámetro, van a estar normalmente asociados a todo lo que son los procesos de rápido movimiento de agua, la entrada de agua en el suelo, la infiltración, el movimiento de agua hacia el cultivo, la aireación, esa capacidad de intercambio gaseoso entre la atmósfera, el suelo, los microorganismos y las raíces, y también esos macroporos, esos poros de tamaño más grande van a ser los que en líneas generales van a estar permitiendo un hábitat favorable para el crecimiento de las raíces de los cultivos. En líneas generales, la cantidad y la distribución de esos poros pequeños y poros medianos van a estar fuertemente influenciados por la textura del suelo, es decir, por la proporción de partículas como limo, arcilla y arena, y la cantidad, la distribución, la continuidad de estos poros más grandes van a estar fuertemente determinados por la estructura, por ese arreglo que decíamos en el espacio entre los sólidos y los espacios vacíos. Y es importante entender que la materia orgánica va a tener un rol fundamental para el mantenimiento y para la formación de esa estructura en las distintas escalas del espacio en las que veíamos antes en las imágenes de microscopio. En las escalas más pequeñas, a nivel de partículas, a través de uniones entre los coloides, como puede ser la arcilla, y la materia orgánica, va a generar esos puentes de interacción, muchas veces asociados a cationes, como el calcio, que van a mantener unidos esas partículas de arcilla y en cierta medida partículas de limo, para evitar que se desagreguen. El rol de la materia orgánica aportada a través de las bacterias, de las cifas de los hongos, de los exudados, que van a mantener unidos esas partículas, esos microagregados, y después a escalas más grandes, a partir del efecto que pueden tener las raíces y raicillas, manteniendo esos agregados de distinto tamaño unidos, y después a través de la liberación de compuestos biológicos carbonados, que actúan como si fueran pegamentos biológicos. Entonces, resumiendo, la materia orgánica, que va a venir principalmente de los aportes de carbono, de rastrojo, perdón, y fuertemente de los aportes, en especial de raíces, van a tener distintos mecanismos por los cuales van a favorecer esa estructura del suelo. Primero, a través de la generación directa de poros. Normalmente las raíces, raicillas de los cultivos van creciendo sobre poros que ya están formados y a lo largo del ciclo del cultivo o de ciclos sucesivos van aumentando el diámetro de esos poros presentes en el suelo. Por otro lado, como veíamos recién, esas raíces van a generar un entramado, una red que mantiene unidos esos agregados, esos terrones, esos bloques. A su vez, esas raíces, junto con la acción de los microorganismos que viven en la rizosfera, van a estar liberando materia orgánica activa, que lo denominamos compuestos carbonados como lomalina, polisacáridos, mucílagos, gomas, que van a actuar, por un lado, como combustible para los microorganismos, como si fueran las pastas del sistema que dan rápido energía y permiten un crecimiento rápido de los distintos microorganismos del suelo. Por otro lado, a través de un efecto que vamos a llamar bonding o pegamento, esos compuestos carbonados actúan como pegamento que permiten mantener unidos a esas partículas y a esos microagregados y le dan estabilidad. Y por otro lado, a través de un efecto de protección o hidrofobicidad que vamos a ver y discutir en un ratito. Las raíces y soportes de materia orgánica van a tener también un ciclo fundamental a través de los ciclos de humedecimiento y secado en el suelo. Esos ciclos de humedecimiento y secado del suelo van a permitir ciclos a su vez de vida, muerte de microorganismos, que a su vez van a potenciar esa liberación de compuestos carbonados, de compuestos biológicos que van a actuar como combustible, pegamento y van a dar hidrofobicidad a nuestro sistema. Y por otro lado, como veíamos antes, dentro de las escalas más pequeñas, esa materia orgánica en distintos estados de composición, y particularmente la materia orgánica más estable, va a actuar como puente para mantener esas partículas, principalmente de arcilla y de limo, unidas entre sí y darle estabilidad. Me pareció importante destacar quizás uno de esos mecanismos asociados a la materia orgánica, que es el mecanismo de hidrofobicidad, que a principio uno podría pensar que es algo negativo, ¿no? Porque la hidrofobicidad podemos estar pensando que es algo que repele el agua, el nombre lo dice, y nosotros lo que queremos es que cada vez entre más agua
a nuestro suelo y a nuestro sistema. Pero la verdad es que a esas escalas de microagregados y agregamos necesitamos cierta hidrofobicidad. ¿Por qué? Porque básicamente cuando un suelo está seco, el agua va ingresando desde la superficie de esos agregados hacia adentro por capilaridad. Esos agregados cuando están secos, como veíamos antes, están ocupados con aire en esos espacios vacíos. Ese aire queda atrapado, genera presión, intenta salir para todas las direcciones, y esa presión misma que genera ese aire cuando el agua entra a toda velocidad por capilaridad, genera la fragmentación de esos agregados, de esos microagregados, y la liberación de partículas y de otros microagregados que van a empezar a tapar los poros de los estratos que se encuentren más abajo. En cambio, cuando tenemos una película hidrófoba, una película protectora, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, compuestos de ergosteroles y otros compuestos de liberación biológica, lo que se va generando es que ese movimiento de agua es relativamente más lento al que veíamos antes, va a permitir que el aire escape de esos agregados y en esa medida va a mantener esos agregados de manera estable, evitando la dispersión y el taponamiento de poros de nuestros suelos. ¿Qué sucede entonces cuando se empiezan a perder estos mecanismos de agregación asociados a la materia orgánica y empezamos a ver cambios en la estructura del suelo? Se empieza a degradar esa matriz de poros y sólidos que veíamos antes. En el suelo se empiezan a generar cambios en los tipos estructurales, pasamos de tipos estructurales como los que se ven en la imagen, de estructuras migajosas o granulares, con bloques redondeados, rugosos, a la aparición de estos signos de degradación en el suelo de la estructura, bloques angulares, con formas como los que se ven en la imagen, caras marcadas, lisas, con aristas bien marcadas. Empiezan a aparecer sobre todo en suelos con alto contenido de limo, estructuras de tipo laminar, o estructuras de tipo masivo, asociado a procesos de densificación y de compactación y endurecimiento de suelo. Estas estructuras laminares, por ejemplo, lo que generan muchas veces es favorecer un movimiento de agua en sentido horizontal, en detrimento de un flujo de agua en sentido vertical, ¿no? Para que nos demos una idea, esos tipos estructurales laminares asociados a suelos generalmente limosos que tienen forma de plato y que se van acomodando uno arriba del otro, los podemos ver desde pequeñas cáscaras de huevo a, como si fuera un rogel, un mil hojas de distinto espesor, en los cuales esas placas se van acumulando una sobre otra, hasta como si fueran lajas bien marcadas en las peores situaciones, como se ve acá en la imagen. Por otro lado, muchas veces asociado a esa degradación, la formación de esas estructuras de tipo laminar, empiezan a aparecer también estructuras de tipo masivo, generalmente por debajo de esas estructuras de tipo laminar, y esas estructuras de tipo masivo pueden ser como las que se ven acá en la imagen, generalmente bloques cuando los sacamos con una pala de gran dureza, de gran diámetro, de muy poca porosidad, y que actúan como una limitante muy fuerte para lo que es el desarrollo de las raíces. Vamos a ver raíces generalmente creciendo en las caras de esas estructuras de tipo masivo, pero va a haber una proliferación de raíces muy baja dentro de esos bloques, ¿no? Como se ve acá en la imagen también, lo podemos observar esas raíces, en este caso raíces de cultivo de soja, creciendo en las caras de esos tipos estructurales masivos, con los nódulos incluso, como se ve acá en la imagen, aplanado y con una muy baja proliferación de raíces adentro de estos agregados mismos, debido a la baja porosidad y el endurecimiento, es decir, el aumento de la resistencia mecánica que presentan estos tipos estructurales masivos. Muchas veces también podemos ver a las raíces creciendo como si fuera calcomanías o pequeños stickers alrededor de estos tipos estructurales masivos, de estas capas con tendencia a la compactación y a presentar bajos niveles de porosidad. Entonces, cuando se degrada la estructura del suelo, lo primero que se va a ir perdiendo es ese sistema, esa red de poros, y particularmente de los poros más grandes, de los macroporos. Fíjense en esta imagen que se ve acá en esta diapositiva. Son imágenes de tomografía tomadas de un estudio de un grupo
de un grupo de trabajo alemán que nos muestra cómo un sistema bajo siembra directa con inclusión de cultivos de cobertura presenta una red de poros acá en azul de gran amplitud y continua desde la superficie hasta por lo menos los primeros 30 centímetros. En cambio, cuando esa estructura se empieza a degradar, esa red de poros se empieza a cortar en una situación, por ejemplo, de bajos niveles de aportes y alto tránsito de maquinaria, esos poros empiezan a estar concentrados normalmente, particularmente en los sistemas de siembra directa, en los primeros centímetros, y por debajo se empieza a perder esa conectividad, esa red de poros, y empiezan a aparecer capas de alta resistencia mecánica y alta densidad aparente en estos estratos subsuperficiales sobre todo. Y en el caso de nuestras condiciones franco-limosas, a eso le debemos sumar, en la mayoría o en muchos de nuestros suelos pampeanos, le debemos sumar la tendencia a la formación de esos tripos estructurales laminares, particularmente encima, muchas veces, de esas estructuras de tipo masivo, que lo que hacen es favorecer aún más estos procesos de degradación, un menor entrada de agua, una menor entrada de agua al suelo y un aumento generalmente de la dureza o la resistencia de esas capas subsuperficiales. Esto que veíamos antes en imágenes me pareció importante por ahí mostrarlo con datos de algunos grupos de los cuales grupos de productores en los cuales venimos trabajando. Normalmente, a medida que los suelos van perdiendo materia orgánica, y particularmente materia orgánica activa, comienzan a verse cambios en las propiedades físicas de los suelos, como por ejemplo, en este caso, un aumento en la densidad aparente de los suelos, ¿no? Es decir, en la cantidad en cuanto a gramos de suelo que hay en un determinado volumen. Los suelos, a medida que pierden materia orgánica, empiezan a hacerse más densos, empieza a haber menos volumen de poros en relación al volumen de sólidos y a la cantidad de sólidos, y eso empieza a afectar, como veíamos antes, el funcionamiento y las propiedades de nuestro suelo. Particularmente esos aumentos en los niveles de densidad aparente están muy asociados a caídas en la macroporosidad. A medida que aumenta la densidad aparente, disminuye la cantidad de los poros más grandes, y de ese 20-25% que habíamos visto como una situación ideal, podemos encontrarnos con valores ya por debajo del 10, incluso por debajo del 5% de esos macroporos o poros más grandes relacionados a ese movimiento de aire. Asociado a esa caída en los poros más grandes, empezamos a ver limitantes en la infiltración de agua, y ya pasamos de valores que pueden estar por arriba de los 100 milímetros, por ejemplo, en suelos de textura franco-limosa, a valores restrictivos o inferiores a los 20 milímetros por hora para suelos de textura media, como muestran estas imágenes para estudios con productores que se han llevado a cabo en el norte de nuestro país, en la provincia de Salta. Y a medida que aumenta la densidad aparente, también vemos asociados procesos de aumentos en la resistencia mecánica, es decir, la dureza que presentan esos suelos, y que en cierta medida representa la fuerza que tiene que ejercer una raíz por unidad de superficie para atravesar una capa compactada. Entonces, básicamente, ese deterioro de la estructura del suelo va a afectar el funcionamiento a través de disminuciones en la capacidad de aireación, en el movimiento de agua y en la capacidad de entrada de agua, y en la aptitud y la capacidad de proliferar de las raíces. Por ejemplo, esto también son estudios que venimos desarrollando con grupos de productores, en este caso en el norte de la provincia de Córdoba, en el grupo Río Seco, donde se han realizado estudios en los distintos lotes de producción de los ambientes que maneja el grupo, para ir evaluando cómo fueron cambiando esos niveles, por ejemplo, de resistencia mecánica y de distintas propiedades físicas asociados al manejo, y vemos que en situaciones de monte, situaciones prístinas, esos valores de resistencia ni siquiera superan 1 megapascal en todo el perfil analizado, por lo menos hasta los 30 centímetros. En situaciones de pastura son más variables, pero normalmente no superan los 2,5 megapascales. En cambio, en las situaciones agrícolas, y particularmente en situaciones de riego y en situaciones de bajos aportes, presentan un patrón como se ve en la imagen, con picos de resistencia entre los 10-15 centímetros, que muchas veces superan lo que podemos estar conociendo como umbrales
de resistencia que empiezan a afectar al crecimiento de los cultivos. Podemos estar diciendo que entre 2, 3 megapascales puede llegar a ser el umbral de resistencia, por lo cual se ve limitado el crecimiento de las raíces, y en muchas de estas situaciones, particularmente situaciones de bajos aportes de residuo, bajos aportes de carbono, situaciones, por ejemplo, de lotes con picado de maíz, picado de sorgo, asociado a altos niveles de tránsito de maquinaria y bajos aportes, observamos incrementos muy marcados en esa dureza del suelo, en esa resistencia, marcándonos procesos de compactación de suelo. Esto, de nuevo, en el norte de nuestro país, en Tucumán. Esta imagen nos muestra 2 lotes que han recibido distinto manejo. Este lote, como se observa acá en la imagen, cada una de estas columnitas que están acá son determinaciones de resistencia mecánica hasta los 60 centímetros, y lo que nos podemos encontrar en esta situación son valores limitantes, acá en rojo, por encima de estos 3 megapascales, es decir, claramente limitantes, concentrados sobre todo en estas capas, estos estratos de 10 a 20 centímetros, mientras situaciones que han recibido un manejo contrastante, con menor tránsito de maquinaria y particularmente en menores condiciones de humedad, presentan una menor distribución de esos picos de alta resistencia a lo largo del perfil de suelo. Y asociado muchas veces a esos picos y a esos valores de alta resistencia, nos empezamos a encontrar con situaciones como la que vemos acá en la imagen, con el cultivo creciendo, particularmente el cultivo de soja, y también se ve en el cultivo de maíz, con alteraciones al normal crecimiento de las raíces, curvaturas, engrosamientos, como se ve acá en la imagen, mostrándonos síntomas de pérdida de esa estructura del suelo y de esos procesos de compactación. Y esto me pareció también importante destacar, que muchas veces nos centramos en que los efectos de esa pérdida de la estructura, esa compactación, pueden darse únicamente en los estratos superficiales, pero fíjense en esta imagen de un sistema radical de soja extraído sin disturbar, extraído completamente, creciendo en situaciones no compactadas y en situaciones compactadas, como cada uno de estos tramos representa unos 20 centímetros. Fíjense que en las situaciones compactadas sí hay un menor crecimiento de raíces en esos primeros estratos donde está la compactación, pero también esas capas endurecidas, esas capas con alta resistencia, van generando un retraso en la capacidad de exploración y de crecimiento de las raíces, y finalmente, cuando llega el proceso, el periodo crítico, el periodo en el cual el cultivo empieza a destinar carbono a la biomasa aérea y no tanto a las raíces, hasta donde llegaron esas raíces llegaron. Y venimos viendo, por ejemplo, como se ve en estos resultados de mi tesis particularmente, una menor capacidad de exploración de raíces en profundidad debido a ese retraso que va generando esa compactación en los primeros estadios. Ese retraso termina generando una menor capacidad de exploración y tenemos analizado una disminución entre unos 50 a 60 milímetros menos de agua útil explorado por esas diferencias en ese tiempo de exploración. En el caso de soja también, volviendo a los efectos que produce esas alteraciones de la estructura sobre el cultivo, venimos viendo efectos también marcados sobre la nodulación, disminuciones que pueden ir entre un 30 a un 40% en la cantidad de nódulos y en la masa de nódulos, particularmente en situaciones de menor humedad. Cuando los suelos son más secos, aumenta la resistencia y se magnifican esas diferencias entre situaciones compactadas y no compactadas. Cuando los suelos están más húmedos, esas diferencias se achican. Y asociado a esos procesos de degradación física que veníamos antes y esos efectos que pueden tener sobre los cultivos, en muchas regiones, en muchas situaciones, se vienen viendo procesos de degradación que podemos llamar de degradación química, como caída en los niveles de materia orgánica, como muestran estos mapas de Saint Rosas en el 2019, que nos muestra cómo en la región pampeana, en determinadas zonas, se han observado caídas en los niveles de materia orgánica, mientras que en otras zonas se ha observado
un leve crecimiento, pero en general cambios relativamente moderados, mientras que los niveles de pH, esos cambios sí han sido marcados, por ejemplo, esa disminución entre el 2011 y el 2018 en los niveles de pH en muchas de las regiones de la región, de la gran región pampeana, con situaciones o con niveles de pH por debajo de 6 en muchos casos y por debajo de 5,5, caídas generales en los niveles de fósforo, pasando en muchos casos de valores de 15 a 20 ppm a condiciones de menos de 15 y menos de 10 ppm, asociado a los niveles de extracción de fósforo que se han dado en estos sistemas. Y no solo fósforo, nitrógeno, materia orgánica y pH, sino también cambios en la cantidad y en la disponibilidad de muchas bases, como puede ser el calcio, como puede ser el magnesio, como puede ser el potasio. Incluso en muchas regiones, o en algunas regiones, se está empezando a ver respuesta a la fertilización con alguna de estas bases, o también en micronutrientes, como puede ser el zinc, pasando de valores de 1,2, 1,6, 1,5 ppm en muchos casos, a situaciones en las cuales nos encontramos con niveles de menos de 1 ppm, que ya puede indicar alguna restricción para la generación de rendimiento. Algo parecido a lo que veíamos recién, nos venimos encontrando, trabajando con distintos grupos de productores. Estos también son resultados del norte de Córdoba, que nos muestran cómo ha sido la evolución en los niveles de fósforo en el tiempo, en una zona muy rica en fósforo, con valores iniciales superiores, incluso los 70, 80 ppm, pero que venimos viendo una caída progresiva en esos niveles de fósforo entre 2 a 4 ppm por año, en zonas que inicialmente eran muy ricas en fósforo, y que muchas veces, analizando los valores promedio de los lotes, no lo vemos, pero cuando analizamos la distribución de los niveles de fósforo dentro de un lote, en los distintos ambientes de un lote, nos llevamos una sorpresa, y por ahí lotes que nos quedamos con valores de 20 ppm y nos hubiéramos quedado tranquilos. Si analizamos cómo fueron los niveles de extracción y cómo son los valores actuales de disponibilidad de fósforo en los lotes, vemos que hay situaciones, hay ambientes, hay suelos que pueden presentar niveles limitantes para el crecimiento de los cultivos y que hoy no estamos viendo. Asociado también a esos cambios en los niveles de fósforo, en los niveles de materia orgánica y en los distintos indicadores, estamos viendo también en muchos casos cambios en los niveles de pH y en los niveles de saturación de bases, suelos que originalmente, como decíamos, pueden ser incluso muy ricos en calcio, con altos niveles de saturación de calcio. Nos encontramos situaciones con valores de saturación o niveles de calcio menores al 60, 70, incluso menores al 50%, y asociado a estos bajos niveles de calcio, disminuciones en los niveles de pH del suelo. Cambios también en los niveles de pH asociado, por ejemplo, al riego, a los aportes de sodio, y asociaciones claras entre esos niveles de pH y esos cambios en los niveles de pH y en la disponibilidad de nutrientes. Antes veíamos disminuciones en los niveles de pH, pero otros casos, por ejemplo, estos trabajos que venimos realizando en el norte de nuestro país, en Salta, nos vienen mostrando aumentos en los niveles de pH del suelo asociado a determinados manejos, de riego particularmente, y disminuciones, por ejemplo, en la disponibilidad de nutrientes como el fósforo, marcado acá por los niveles de fósforo ureico, ¿no? Generalmente a esos niveles de pH de más de 7,5, 7,7 y casi 8, empezamos a ver valores limitantes de esos niveles de fósforo. Y esto es algo que deben haber visto muchas veces, pero me pareció importante destacar. Esos cambios de pH muchas veces van asociados a cambios en esa disponibilidad de nutrientes, ¿no? Y esto es algo que hoy no le estamos dando mucha importancia, pero nos podemos estar, y estamos viendo en distintos casos, cambios o aumentos de pH por encima de 7,5, 7,6, asociado al manejo, como podíamos decir antes, al riego con agua de baja calidad, o suelos que son naturalmente altos de pH, que nos muestran una menor disponibilidad de nutrientes como el fósforo, y sabemos que también puede tener
influencia sobre nutrientes como el hierro y el boro, importante para el cultivo de soja, o por el contrario, caídas en los niveles de pH, asociados generalmente a esa extracción de bases y de calcio y de magnesio que decíamos antes, y de nuevo, una menor disponibilidad de fósforo, menor disponibilidad de nutrientes como el calcio y menor disponibilidad de bases como el magnesio. Entonces, podemos estar hablando que ese mantenimiento de esa estructura, ese funcionamiento del suelo no va a ser solo físico, tenemos que relacionarlo con el funcionamiento químico del suelo y estrechamente con el funcionamiento biológico. Y esos tres componentes nos van a estar determinando el estado de salud de nuestros suelos. Y más que hablar de tres componentes, me gustaría por ahí dejar el mensaje que hoy lo que se sabe es que el suelo funciona como una red entre los distintos componentes, de los cuales todavía no sabemos qué pasa cuando desajustamos uno de los nudos y el impacto que puede llegar a tener sobre las distintas propiedades funcionales del suelo. Y en ese sentido, me pareció importante ilustrarlo por ahí con este ejemplo, unos trabajos que se están realizando en Brasil en cuanto a la microbiología del suelo, que todavía funciona como una gran caja negra, por lo menos para muchos de nosotros. Fíjense en una situación, esto es una situación de pastura, y cada uno de estos circulitos representa un género, un grupo de microorganismos, de bacterias particularmente, y cada una de estas líneas, las interacciones entre esos distintos grupos de suelo, de microorganismos. De esa situación, con esa alta diversidad microbiológica y esa complejidad enorme de interacciones, en sistemas que se van haciendo más simples, de una agricultura continua, de bajos niveles de aportes de residuos, bajos niveles de aporte de carbono, bajos niveles de aporte de raíces. Fíjense cómo cambia, empiezan a predominar distintos o determinados grupos, se pierde esa gran diversidad microbiológica y se pierde esa red de interacciones entre los distintos grupos. Y hoy todavía no estamos en condiciones de entender qué sucede y cómo termina afectando esos cambios en esos microorganismos, que van generando cambios a su vez en la estructura del suelo, que van generando cambios a su vez en el comportamiento físico, funcional y químico de nuestros suelos. Hoy todavía no conocemos en detalle esos grados de interacciones y cómo alterar esa red y cómo romper cada uno de esos nudos de interacciones va a terminar repercutiendo y termina repercutiendo sobre el funcionamiento de estos suelos. Entonces, por eso decimos que el monitoreo y el manejo de esa salud de suelo, esa física, química, biológica y de esa red va a ser fundamental para mantener sistemas que sean cada vez más eficientes. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, básicamente sistemas de bajos niveles de aporte de carbono, bajos niveles de aporte de raíces, laboreos periódicos, o de aportes o ascenso de sales y sodio, puede ser por riego, por ascenso de napa, generan esos cambios en la actividad biológica, esos menores niveles de aportes de carbono y de carbono lábil, esa degradación de la estructura, la aparición de láminas, de esas densificaciones, que a su vez genera una pérdida del sistema de poros, un taponamiento de ese sistema de poros, o un cambio en la disposición de ese sistema de poros, que limita la entrada de agua, limita la capacidad de aireación, y a su vez va generando menores rendimientos y menores aportes de rastrojo, menores aportes de carbono, y empezamos a entrar en un círculo vicioso del cual cada vez es más difícil ir saliendo y recuperando. Por el otro lado, sistemas que permitan una mayor intensificación del suelo, entendiendo esa intensificación como mayores aportes de residuos y de carbono al sistema a través de sistemas de doble cultivo, de cobertura, que incorporen sistemas cultivos de servicio, de cobertura, pasturas regenerativas, o en el caso de la integración entre actividades ganaderas y actividades agrícolas, las descompactaciones estratégicas sumados a estas herramientas, y la nutrición y el uso de enmiendas nos va a ir permitiendo ir recuperando esa estructura o ir manteniendo esa estructura, generando mayores niveles de aportes de carbono, mayores niveles de actividad biológica, mejorando esa estructura de suelo, como decíamos recién, aumentando esa porosidad, favoreciendo la entrada de agua, el intercambio de oxígeno, y a su vez favoreciendo el rendimiento y aportes de rastrojo de nuestro cultivo, siendo sistemas cada vez más eficientes, que a su vez aporten más carbono, y empezamos a entrar en un círculo que podríamos denominar un círculo virtuoso y ascendente.
Entonces, de nuevo relacionando al concepto de eficiencia de uso de los recursos y por qué ese estado de salud del suelo nos va a permitir que nuestros sistemas sean cada vez más eficientes, lo podemos ver, por ejemplo, desde el aprovechamiento de un recurso clave como es el agua. Y cómo ese estado de salud de los suelos nos va a estar impactando en la eficiencia de utilización del agua. Y esa eficiencia de utilización del agua la podemos a su vez dividir en distintas subeficiencias, ¿no? Por ejemplo, una eficiencia de almacenamiento, es decir, cuánta de toda el agua total ofertada queda almacenado en nuestro sistema suelo. Una eficiencia de utilización, cuánto de esa agua que ya entró, ya está almacenada en el suelo, puede ser evapotranspirada por los cultivos. Y una eficiencia de conversión, ¿no? Cuánto de esa agua que evapotranspira los cultivos es finalmente transformada en biomasa y en rendimiento. Y podemos ver que el estado de salud de nuestros suelos va a tener un impacto muy grande en las distintas subeficiencias que van a hacer a esta eficiencia, tanto en la eficiencia de almacenamiento, como la eficiencia de utilización, como la eficiencia de conversión. Y me pareció interesante quizás mostrarle a través de algunos ejemplos cómo el estado de salud del suelo puede estar impactando sobre esos niveles de eficiencia de aprovechamiento del agua, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a este caso, en el cual se comparó en el norte de nuestro país, en ambientes de Chaco y de Santiago del Estero, como a través de la incorporación de cultivos de servicio, en este caso centeno, con distintas fechas de secada, podemos ver cómo la incorporación de cultivos de servicio, de sistemas más intensos, permitieron pasar con respecto a situaciones de barbecho a niveles de infiltración que fueron desde 30 milímetros en promedio a 60, 70 milímetros, es decir, más del doble, ¿no? En estos más de 100 ensayos de infiltración que realizamos en esos ambientes. Una agricultura más intensa que permita, en la medida de lo posible, y que el agua lo permita, aprovechar esta alternativa, nos va a ir permitiendo aumentar esa infiltración de agua y por lo tanto esa eficiencia de captación del agua en nuestros sistemas. Principalmente por el efecto que van a tener esos cultivos de servicios, si lo queremos ver como alguna estrategia, en cuanto a la disminución de las estructuras de tipo laminar y la creación de vías o flujos preferenciales, como muestran acá esta imagen, a través del uso de colorantes, que van a ir permitiendo una mayor y una más veloz entrada del agua a nuestro perfil, favoreciendo la captación de agua. Y esa captación de agua finalmente se va a traducir en mayores lluvias efectivas, como muestra esta imagen, mayores lluvias efectivas, más agua disponible para nuestro cultivo. Eso en cuanto a las eficiencias de captación, pero también venimos viendo que suelos mejor manejados nos pueden favorecer el aprovechamiento, esa eficiencia de utilización, cuánto del agua que ya está almacenada puede utilizar los cultivos, y esto de vuelta comparando estas dos situaciones. Un cultivo de soja creciendo en capas compactadas con respecto a un cultivo de soja creciendo en suelos bien manejados, sin limitaciones, que permitió una amplia exploración del sistema radical. Y vemos cómo, tanto en los estratos superficiales como en los subsuperficiales en este caso, las situaciones no compactadas permitieron mayores tasas de extracción por una mayor proliferación del sistema de raíces que aquellas creciendo en situaciones compactadas o situaciones con alta resistencia mecánica que limitaron el crecimiento de raíces, como se ve en esta imagen. Y esas diferencias particularmente se pueden observar o se pudieron observar en condiciones de crecimiento asociadas al periodo crítico, de máxima demanda, que es cuando el cultivo más necesita esa alta capacidad de extracción de agua para satisfacer sus necesidades. Esto de vuelta a modo de ejemplo, mostrar por ahí en situaciones muy compactadas el uso de descompactaciones estratégicas, no para darlo como receta, pero sí para mostrar que en determinadas situaciones sí puede favorecer esa rápida extracción, un mayor ingreso de agua, pero también una rápida extracción de agua. Estos son balances hídricos de suelos descompactados en verde con paratil y suelos compactados en negro, que nos muestran cómo esa compactación estaba limitando esa extracción de agua y la caída de los niveles de humedad. En cambio, esa descompactación permitió una rápida proliferación de raíces, sobre todo en estratos subsuperficiales, aprovechar agua de estratos profundos
y lograr una mayor capacidad de extracción de agua y una mayor eficiencia de utilización de agua y de extracción. Pero también, no solo el uso de descompactación mecánica, como decíamos antes, el uso de cultivos de cobertura, de rotaciones más intensas que aporten más rastrojo. Muchas veces no necesariamente borran esas compactaciones, pero sí pueden atenuarlas, logrando mayores niveles de humedad. Fíjense estas imágenes de soja creciendo sobre suelos compactados que vienen de situaciones de barbecho, de bajos niveles de cobertura, y sobre el mismo suelo, en ensayos apareados, las raíces de soja creciendo sobre un antecesor triticales, sobre un cultivo utilizado como cultivo de cobertura para generar aporte, y cómo permitió un mayor desarrollo de ese sistema de raíces, una mayor proliferación, que a su vez va a estar asociada a una mayor extracción de agua. Y por último, vimos en cuanto a los efectos de la salud y cómo nuestros sistemas lo podemos ir mejorando hacia una mejor captación, una mejor utilización, y por último nos podemos centrar en esa capacidad de conversión de agua, es decir, cuánto del agua transpirada termina transformando en grano, ¿no? Y fíjense, estos son ensayos de la red de nutrición de CREA del sur de Santa Fe, que deben haber visto en muchas oportunidades, pero me pareció importante destacarlo. Esa eficiencia de uso del agua en cuanto a kilos de grano por milímetro evapotranspirado va creciendo o puede ir creciendo en sistemas de fertilización balanceada, en sistemas en los que el cultivo está bien nutrido y estar pasando de 8, 9 kilos por milímetro a situaciones superiores a los 15, 16 kilos por milímetro evapotranspirado. En el caso de maíz, venimos viendo algo parecido en el norte de nuestro país, en situaciones que creíamos que podemos tener muy baja respuesta a la fertilización nitrogenada por los niveles de mineralización y de aporte, pero sin embargo venimos viendo incrementos en la capacidad de conversión, en esa eficiencia de uso del agua entre situaciones no fertilizadas y situaciones fertilizadas. Entonces, podemos estar resumiendo que esa salud del suelo va a estar afectando la eficiencia de aprovechamiento de recursos como el agua, y que tenemos un set de herramientas, un conjunto de herramientas para lograr esos sistemas, para lograr que nuestros sistemas mejoren esos estados de estructura, de salud del suelo, y permitan sistemas más eficientes. Como decíamos, sistemas más intensos, apuntando a trabajar esos 365 días del año generando aporte de raíces, de rastrojo, un sistema de 7 días, 24 horas generando biomasa y actividad biológica, sistemas más diversos, de integración en la medida de lo posible entre pasturas y agricultura para lograr esos altos niveles de aporte o sistemas de producción de reservas. Buscar de nuevo altos niveles de aporte, aunque sea para enmascarar esas densificaciones y compactaciones, si es que no las podemos borrar. Trabajar sobre el tema del tránsito, el tránsito de maquinaria, principalmente las condiciones de humedad, el tipo neumático, y en la medida de lo posible controlando el ingreso de camiones y tolvas a los lotes. Por lo menos ir hacia sistemas de tránsito ordenados, sino que controlado. El uso de subsoladores o de compactaciones estratégicas, y todo esto asociado a un sistema de nutrición balanceada que tenga en cuenta el nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, pero también, como decíamos antes, la importancia de esas bases de calcio, de magnesio y de micronutrientes, que a su vez nos permitan ir manejando los niveles de pH, utilizando criterios de mediano y largo plazo que nos permitan entrar en ese círculo virtuoso que decíamos antes. Y para ir cerrando, me pareció que si bien contamos con todas estas estrategias, el primer paso y el paso fundamental para lograr que nuestros sistemas sean más eficientes es conocer el estado de salud de nuestros suelos, conocer dónde estamos parados, ¿no? Y en ese sentido hay muchísimos indicadores de suelo de los cuales nos podemos valer, indicadores físicos, químicos, que van a funcionar como indicadores de estado, de indicadores más simples a indicadores más complejos, que nos van a estar dando un panorama adecuado en cuanto a cómo estamos parados en el estado de salud de nuestros suelos. Desde infiltración,
cobertura, resistencia mecánica, como decíamos antes, a través de penetrómetros, índices relativamente sencillos de medir como de la estructura del suelo, densidad aparente a través del uso de anillos, como se ve acá en la imagen, la cuantificación de la aparición de esas estructuras de tipo laminar, de ese espesor de estructuras laminares, y en este sentido, la utilización de herramientas digitales, de sensores remotos, hoy nos da una ayuda enorme para determinar esos ambientes y empezar a asociar el estado de la vegetación del suelo y distintas propiedades al estado de salud de nuestros suelos. Puede ser a través de la conjunción de, por ejemplo, imágenes de NDVI, de EVI, mapas de rendimiento, el uso de sensores de conductividad como el Veris, o otros sensores de campo, como aquellos sensores que utilizan firmas electromagnéticas, rayos gamma, etcétera, 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 que hoy están disponibles y podemos utilizar para favorecer nuestro diagnóstico. Pero me pareció también importante destacar que estas herramientas son muy, muy útiles, pero de todas maneras hoy sigue siendo fundamental contar con la bajada de terreno, con el conocimiento de los lotes, con pinchar los suelos con el barreno, con ver a través del uso de palas y esos distintos indicadores de campo cómo están nuestros suelos, sacar muestras, como decía antes Mirta, mandar al laboratorio y empezar a conocer el porqué de esas diferencias en NDVI y mapas de rendimiento para empezar a ver cómo solucionarlo. Y en ese sentido, por ejemplo, venimos trabajando con algunos grupos de productores en tratar de generar umbrales y métodos de clasificación del estado de salud del suelo a través de la integración de distintos indicadores físicos y químicos que nos permitan contar con colores básicos o con notas del 0 al 100 y nos permitan conocer cómo está un determinado lote en cuanto a un determinado indicador como cobertura, densidad, resistencia, presencia de estructuras laminares, y tener una nota final o promedio de la integración de esos distintos indicadores físicos y químicos que nos ayuden a visualizar el estado de cada uno de los lotes, ¿no? Como si fuera un boletín de clasificación, de calificaciones, y que a su vez nos permite un pantallazo rápido para definir cómo estamos en cuanto a los estados, al estado físico-químico de los suelos, ¿no? Y quizás de la misma manera, ya saliendo de una nota numérica, hoy estamos haciendo quizás aspectos o metodologías todavía más simples en cuanto a la integración de esos niveles, de ese estado físico-químico y de cobertura, por ejemplo, en el tiempo que nos marca la intensidad de un sistema, para poder otorgar una calificación, una nota, según el estado final de esa integración de indicadores, y que nos permita conocer, bueno, el lote en esta situación de medialoma está en B, está en una situación B, porque tiene altos niveles de cobertura a lo largo del año, porque presenta un muy buen resultado en cuanto a la integración de parámetros químicos como el pH, como el fósforo, como las bases, porque tiene muy buenos resultados en cuanto a densidad, en cuanto a resistencia, en cuanto a filtración. En cambio, este lote C nos presenta una determinada condición, porque presenta menores niveles de fósforo, o una caída en los parámetros químicos o físicos, o de la misma manera se encontraría en una situación D, por una menor cobertura a lo largo del año, una peor integración, un peor resultado de la integración de esos parámetros físicos, pero no tanto lo químico, y nos permitiría empezar a trabajar sobre los aspectos en los cuales están más flojos cada uno de los lotes, y si queremos, por qué no cada uno de nuestros ambientes. Entonces me pareció, para terminar, clave destacar esos. Hoy lo que fuimos viendo nos va mostrando que el mantenimiento y la mejora de la salud del suelo es la clave para lograr esos sistemas que sean cada vez más eficientes en el uso de recursos. Conocemos y tenemos distintas herramientas a disposición, pero el primer paso y el paso fundamental es conocer dónde estamos parados, conocer nuestros suelos en cuanto al estado, la dinámica de esos distintos indicadores que nos permitan y nos ayudan a tomar decisiones de manejo adecuadas. Muchísimas gracias y quedo a disposición para cualquier pregunta. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo.
Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Bueno, acá entonces vamos con la ronda de preguntas. La verdad, excelente charla, Guille. Como recién te decía, fuera de las cámaras, a mí me ayuda muchísimo esto de las fotos, de las imágenes, para poder ver, ya que no estamos al lado de una calicata, poder ver esto, y también, bueno, todo lo que es estructura, estas imágenes de microscopio ayudan, para entender ayudan un montón. Me parece muy bueno. Así que, bueno, te agradezco. Gracias. No, a vos, por favor. Hay varias preguntas. A ver. Vamos por la primera. ¿Está determinado cuánto afecta la pérdida de materia orgánica a la cantidad de agua útil? Sí, está determinado a través de, no precisamente en nuestro país, no hay muchos estudios en nuestro país, pero sí, por ejemplo, hay muchos estudios del USDA que ha trabajado con funciones, con la integración de datos de distintos lotes de producción, con distintos niveles de materia orgánica y de textura, y eso genera funciones de DAFO-transferencia o pedotransferencia que permiten estimar esa caída en los niveles de agua útil asociados a las disminuciones de materia orgánica. Hay algunas herramientas que uno se puede descargar fácilmente. Por ejemplo, estoy pensando en el Soil Water Characteristics, es una herramienta que desarrolló el USDA que permite jugar con esos niveles de materia orgánica en las distintas texturas y estimar esa caída en los niveles de agua útil. Pero, en líneas generales, para llevar su mensaje, como veíamos antes, esa agua útil va a estar fuertemente asociado a la textura, a los micro y a los mesoporos, y no tanto al manejo y no tanto a los incrementos o disminuciones de materia orgánica. Ese aumento o disminución de materia orgánica va a tener un impacto muy fuerte sobre lo que van a ser los macroporos, los poros más grandes, que van a tener que ver más que ver con el movimiento de agua, pero no tanto con esa capacidad de almacenaje, ese movimiento de agua útil. Y por otro lado, los cambios que podemos lograr van a estar muy centrados en los primeros 20 centímetros. Entonces, para darnos una idea, si un suelo hoy hasta el metro o hasta los 2 metros, un suelo franco, limoso, típico, podemos estar hablando de unos 300, 320 milímetros hasta los 2 metros de capacidad de almacenaje de agua útil. Aumentando los niveles de materia orgánica, podemos estar logrando un cambio entre 4, 8, 10 milímetros en esos 320 milímetros. Entonces el mensaje que me gustaría que se entienda es que esos cambios en materia orgánica en cuanto a la capacidad de almacenaje total van a ser muy, muy leves. Van a tener muchísimo más que ver con esa capacidad de entrada de agua al perfil y con cuán eficiente nos permite hacer en captar esa agua y sí almacenarla en el suelo. Pero no tanto en aumentar el vaso, no tanto en aumentar el silo, no tanto en aumentar el recipiente. Claro, perfecto.
Dice otra pregunta. Me gustaría saber la recomendación de Guillermo para recuperar un suelo degradado que presenta estructuras masivas y laminares. ¿Qué práctica y su secuencia? ¿La siembra directa es una buena práctica inicial o habría que comenzar rompiendo mecánicamente estas capaduras? ¿Puede ser que se vuelva a compactar con el tiempo? Es una gran pregunta y obviamente va a depender de cada situación. Pero haciendo una secuencia lógica, la primera práctica sería el diagnóstico. Sería medirlo, sería a través de penotometría, o a través del estudio, o a través de esos, aunque sea esos estudios básicos de estructura, y ver si en el lote, en 10, 20 paladas, aparecen esas estructuras masivas en forma recurrente. Hay métodos de estructura básica de campo que uno se puede descargar, incluso esas planillas de internet, como calcularlo, métodos muy, muy simples. Por ejemplo, ese que estamos desarrollando en cuanto a sacar un bloque de 20 por 20, romperlo desde una altura de 1,5 metros, mecánicamente, separar las fracciones y después pesarlas. Si aparecen más de 30-40% de esos bloques más masivos, ya es un indicador de procesos de densificación o compactación, por lo menos en las situaciones de los suelos de textura media que estamos más acostumbrados. Una vez que está diagnosticado el problema y que sí realmente nos está marcando, mirá, hubo un aumento de la densidad aparente, tenemos menores valores de filtración, o empiezan a aparecer este tipo de estructuras en forma muy recurrente, si vemos que esos niveles, por ejemplo, de resistencia están en valores restrictivos, de esos más de 2, 3 megapascales, tenemos distintas opciones, y básicamente podemos estar hablando de una combinación de herramientas. Las situaciones más restrictivas, quizás sí no nos va a quedar otra que una descompactación estratégica, y en este sentido venimos viendo que hay respuesta a la descompactación en muchas situaciones agrícolas de nuestro país, pero que generalmente esos cambios duran poco en el tiempo, y entre los 18 o 24 meses, si volvimos a un mismo manejo, esos cambios se pierden, y esos niveles de resistencia incluso pueden llegar a estar peores que antes de esa cirugía. Es como hacer una cirugía y volver a hacer llevar el mismo ritmo de vida que venía llevando antes, ¿no? Si es que hay que hacer esa cirugía, cambiar esos niveles, sobre todo esos niveles de aporte, y sobre todo ese tránsito de maquinaria en esa primera campaña, donde el suelo está más suelto, donde tiene menos capacidad aportante después de esa descompactación, y lo vuelve más vulnerable a la compactación por tránsito. Y después, como decíamos antes, una correcta nutrición balanceada para favorecer el crecimiento de raíces, los niveles de aporte de residuos, la actividad biológica, prestarle atención a través de muestreos de suelo, cómo estamos parados desde el punto de vista químico, e ir favoreciendo esos niveles de fósforo, de calcio, y reponiendo esos niveles de bases en la medida de lo posible, y irnos a sistemas cada vez de mayores aportes, sistemas, mayor actividad radical, sistemas que incorporen más gramíneas, para no estar volviendo a lo mismo. Porque los cambios en el suelo desde el punto de vista físico, por lo menos, es muy fácil perder esa estructura y es más complejo recuperarla. O sea, el camino de bajada no necesariamente es igual al camino de subida en cuanto al tiempo de recuperación. Tal cual. Una buena rotación con estos cultivos de servicio. Si tenemos agua en el suelo... Y el tránsito. Y prestar atención al tránsito de maquinaria, que es el principal causante de esas compactaciones, sobre todo el tránsito de cosecha. Claro, el ordenamiento del tránsito es fundamental. Las condiciones de humedad, en la medida de lo posible, hacer caminos intermedios para la descarga, todo lo que nos permita tratar de limitar las operaciones de pisoteo de tránsito y el peso que estamos cargando en los equipos, o distribuir ese peso a través de, no sé, experto en maquinaria, ¿no? Pero a través del uso de neumáticos que nos permitan aumentar la superficie de apoyo y la presión específica que vamos a estar ejerciendo sobre el suelo, mejor. Todo lo que podamos ir ayudando, mayor residuos, mayores niveles de aporte de carbono y de rastrojo, a su vez nos va a atenuar ese contacto entre la rueda y el suelo, y nos va a ir permitiendo... Medir la humedad para la cosecha, tener en cuenta esa humedad. Ordenar los lotes de humedad. O sea, es muy difícil, sobre todo en soja, esperar para entrar a cosechar, pero bueno, podemos empezar a priorizar los lotes por lo menos en cuanto a los niveles de humedad que tiene, y estar empezando por los que están más secos, y relegando, dejando para más tarde los que están más húmedos, dándole un poquito más de tiempo. Hay distintas opciones que tenemos, por lo menos de ordenamiento, antes de entrar a una cirugía. Claro, De compactación.
Bueno, acá tengo una muy parecida que ya las has contestado. Después tengo otra, dice, ¿es factible recuperar un suelo compactado con la inclusión de cultivo de cobertura? Bueno, esto ya más o menos recién lo comentaste. ¿Qué especies recomendarías utilizar? ¿Cuánto tiempo podría llevar recuperarlo a valores aceptables? Dice, suelos francos del centro oeste de Buenos Aires. Esta persona es de ahí. ¿En cuanto a qué? ¿A situaciones compactadas o situaciones con pérdidas de niveles químicos? Imagino que debe ser en situaciones de compactación, ¿no? Deben ser situaciones de compactación. También hay otra pregunta de esta persona que habla de caída de niveles de pH también. Así que también, no, pero bueno, esto lo asocia con el mapita de la región pampeana. Sí, debe ser En cuanto a situaciones niveles de pH, como decíamos, normalmente hay distintos motivos por los que puede ir disminuyendo o aumentando el nivel de pH, pero vamos a esa pregunta de disminuyendo. Básicamente, en nuestro sistema productivo ha estado ligado a una extracción de bases como el calcio, como el magnesio, pero principalmente como el calcio, magnesio y potasio, ¿no? Y en gran medida el calcio. Se van extrayendo esas bases del complejo de intercambio del suelo y empiezan a ser rellenado, por decirlo de una manera simple, con protones, con hidrógeno. Y eso lo que hace es bajar el pH del suelo, hacerlo más ácido. Y cada vez más ácido, más extraemos esas bases, cada vez más ácido va a ser. Para estar hablando de valores limitantes de pH, por ahí nos deberíamos encontrar con pH menor de 5,5, menor de 5, pero, como veíamos antes, ya valores menores de 6, cercanos a 5,5, empezamos a tener problemas en la disponibilidad de fósforo, de calcio, de magnesio, que nos empiezan a limitar los cultivos y la producción de biomasa también para lograr esos mayores niveles de aporte. Entonces, básicamente, para controlar esos niveles de pH es una estrategia de reposición de bases, estar pensando en la medida de lo posible en aportes de calcio, a través, por ejemplo, de calcita, dolomita o yeso, ¿por qué no? Yeso agrícola que nos permita actuar como fertilizante por el lado de azufre y a su vez ir aportando bases para aumentar los niveles de pH. Y además el calcio tiene la ventaja muy grande de ser un agente estructurante del suelo, ¿no? Para hacerlo de forma simple, como si tuviera dos manitos del calcio que mantiene por un lado unida a la materia orgánica y a la arcilla, y genera esos puentes que mantienen estable la estructura. Entonces, perdemos calcio, perdemos esas bases, más débil se vuelve la estructura. Mantenemos esos aportes de bases, más resistente, más resiliente, más estable se vuelve la estructura del suelo. ¿Y hay diferentes susceptibilidad entre los cultivos, entre maíz, trigo, soja? Sé que las leguminosas por ahí con la nodulación... Las leguminosas, sí, no soy experto en el tema, habría que hablarlo quizás con algún fisiólogo, pero sí, hoy por lo menos son valores que se consideran umbrales. Como todos los umbrales son valores arbitrarios, hay diferencia entre especies, hay diferencia entre genotipos y hay un montón de factores, pero para trigo, para maíz, para sorgo, normalmente se asume que con valores menores a 5,5 ya empieza a haber esos problemas, esas restricciones de nutrientes que empiezan a afectar los rendimientos, y con valores de pH menores a 5 ya empieza a haber problemas de liberación de iones tóxicos como el aluminio que directamente empiezan a generar restricciones en el crecimiento de las raíces. Y no es que el aluminio nada más está en Brasil, en Paraguay, en los suelos lateríticos de Misiones. Nuestros suelos tienen naturalmente aluminio, son aluminio silicatados y cuentan con aluminio, dióxidos de aluminio, esquióxido de aluminio, pero con los niveles de pH que están hoy, ese aluminio no actúa o no está disuelto en forma tóxica para los cultivos. A medida que se va acidificando cada vez más el suelo, se empieza a generar posibles problemas directamente sobre el crecimiento radical. Pero antes vamos a tener esa limitación en la disponibilidad de nutrientes. Y en el caso de las leguminosas, sí, normalmente se asume que, por ejemplo, en alfalfa, ¿no?, que valores de pH menores a 6 ya empiezan a restringir la nodulación y la producción de biomasa. En el caso de soja, es un poquito más complejo, no hay muchos estudios, por lo menos hasta donde yo sé. Sabemos o se sabe, por ejemplo, de estudios australianos y algunos estudios brasileños que muestran que ya a valores de pH menores a 6,5, 6,3, ya la nodulación se ve afectada, y nos podemos encontrar una reducción del 20 a 30% de la nodulación. Lo que pasa es que soja es bastante flexible y de ahí a una respuesta al rendimiento hay un largo trecho, ¿no?
puede ser que los nódulos que queden presenten mayor actividad, o que haya nódulos suficientes de todos modos para favorecer el proceso de fijación biológica, o que a través de la absorción de nitrógeno como nitratos estén supliendo esa carencia en la nodulación, y normalmente restricciones al rendimiento se han reportado con valores de pH menores a 5,5, cercanos a 5, parecido a los otros cultivos. Afectan la nodulación, pero eso no quiere decir que impacte directamente el rendimiento. Ahora, hablando de sojas de alto potencial, la verdad que es un misterio. O sea, si esas caídas en esos bajos niveles de pH nos están sacando techo, la verdad que hoy no está explorado. Claro. Perfecto, Guille, clarísimo. Acá tenemos otra pregunta, dice Guillermo. ¿A qué se debe la menor profundización radical en un suelo compactado respecto de uno no compactado si finalmente la raíz logra pasar la capa compactada de suelo? ¿Es por una disminución en la tasa de profundización al atravesar la capa compactada que luego por cuestiones de tiempo, duración de ciclo no logra recuperar? ¿Qué impacto tiene esto en términos de extracción de agua? Si es que no lo responde más adelante en la presentación, dice. Exacto, sí, creo que estuvo mostrado en la presentación, pero es básicamente eso que está poniendo, por lo menos lo que vi en los resultados de mi tesis doctoral, es precisamente eso. Esas capas de alta resistencia van generando un retraso en la tasa de elongación de raíces y en la capacidad de exploración de esos primeros 20 centímetros hasta que finalmente el cultivo encuentra grietas, fisuras o macroporos por donde mandarse, por decirlo vulgarmente. Va generando un retraso que puede ser hasta 10, 15 días con respecto a si no tuviera esa compactación, en atravesar esos estratos más compactos, y esa capacidad de exploración se va retrasando en el tiempo. Entonces es como que ya arrancó la carrera, esa soja creciendo en capas compactadas, 5, 10, 15 días más tarde que la que no tuvo esa compactación. Entonces, cuando llega el periodo crítico, que la soja deja de, el cultivo de soja deja, o los distintos cultivos dejan de enviar carbono a las raíces y empiezan a priorizar grano, parte aérea, hasta donde llegaron las raíces llegaron, y el que estaba más adelantado en la carrera permitió una mayor profundización de raíces. Básicamente eso. Y eso se termina traduciendo en la capacidad de extracción, básicamente asociado a la proliferación de raíces y a la densidad de longitud de raíces lograda. Menos densidad de longitud de raíces, menos proliferación de raíces, menos capa de extracción. El cultivo de soja es bastante plástico y tiene mecanismos o parecería tener algunos mecanismos de compensación, es decir, que hay menos raíces pero trabajan a mayor tasa, pero cuando la limitación es muy fuerte y hay muy pocas raíces por una muy baja capacidad de exploración, parecería tener sus limitaciones y no alcanza a compensar esa menor proliferación de raíz. Pero básicamente es eso, sí, es un retraso en el tiempo hasta que termina de profundizar, por lo menos lo que nos muestran nuestros estudios, ¿no? Perfecto. Acá hay una pregunta sobre ese cuadrito de indicadores que mostraste a lo último, que dice, ¿cómo se construyen los indicadores? ¿Hay manuales que definan protocolos para el diseño de esos indicadores? Los indicadores, para las metodologías de indicadores, son metodologías estándar que ya generalmente están publicadas y son de amplia difusión. Hay protocolos del INTA en cuanto a las metodologías de determinación. Hay protocolos de LUSDA. El Soil Kit de LUSDA es muy conocido y básicamente nosotros terminamos utilizando indicadores muy similares a los de LUSDA. Hoy la FAO está trabajando también sobre guías que se están publicando de indicadores y de evaluación de sustentabilidad y de salud del suelo a través de distintos indicadores como densidad, como filtración y las distintas metodologías para hacerlo. Y en cuanto a los protocolos de generación de umbrales, nosotros particularmente venimos trabajando con una metodología parecida a las guías que ha publicado la Universidad de Cornell en cuanto a la distribución de indicadores por frecuencias. Elegimos dentro de un grupo de productores, por ejemplo, situaciones de distinta intensidad de aporte, situaciones lo más contrastante posible, e incluso situaciones prístinas o bajo alambrados de referencia, desde más degradado a menos degradado. Y eso nos permite contar con un abanico de valores de infiltración, de densidad, de resistencia, y empezar a construir nuestros propios umbrales a partir de esos datos, ¿no? De la distribución de la frecuencia de esos datos.
y eso después convertirlo a una nota numérica del 1 al 100. Perfecto, perfecto. Acá hay una última pregunta. Dice, en el caso de suelos salinos, ¿qué prácticas recomendaría aplicar? ¿Podría dar un orden de las mismas? ¿Y para suelos sódicos? Una buena pregunta. Depende, sí, depende. A ver, es recontra, muy amplia. Pero depende básicamente del origen, ¿no? de esa salinidad y sisodicidad. Si es un origen inducido, por ejemplo, por un manejo de riego, puede llegar a tener una determinada solución y un determinado manejo. Si es un origen por un proceso biológico de acumulación de sales en un proceso geológico antiguo, pero que hoy no tiene recurrencia, va a tener otro tipo de manejo, otro tipo de solución. Si es un proceso asociado al ascenso de sales y ascenso de napa en forma recurrente, va a ser más difícil manejarlo y probablemente haya que convivir. Pero en líneas generales, para suelos afectados por sales, la máxima sería lograr cobertura del suelo. Cobertura del suelo a toda costa para evitar que por capilaridad se mueva el agua y vaya distribuyendo esas sales desde estratos inferiores a estratos superiores, y paralelamente muchas veces en esos suelos salinos se van viendo cómo esos ojos salinos van creciendo, ¿no? Y cada vez se hacen más difícil de cubrir, más difícil y se van expandiendo, y cada vez esos suelos salinos van creciendo en la superficie y cada vez nos hacen doler más la cabeza. Entonces la premisa básica sería lograr cobertura. En suelos muy o poco salinos lo podemos empezar a lograr con una mayor intensidad a través del uso de cultivos de servicio, de centeno, por ahí de cebada, que es un poquito más resistente, o tropicales, particularmente la cebada puede poner. En las situaciones de más salinidad, y sí por ahí estar pensando en megatérmicas, en pasturas que nos permitan cubrir el suelo rápidamente, y después ir viendo si podemos ir lavando esas sales e ir mejorando esas sales en el tiempo. Pero lograr la cobertura sería la situación inicial clave. Pasturas megatérmicas, por ejemplo, el grama rodes, que actúa muy bien cubriendo la superficie del suelo, y ahí tenemos buenas experiencias a través del uso de esas megatérmicas para cubrir suelo salino. Y con el tema del sodio, complicadísimo el sodio, con esas manchones. Con el tema del sodio es muy complicado, dependiendo de los niveles de sodio que uno tiene, la profundidad que uno tiene, pero básicamente la estrategia es, de vuelta, tratar de lograr los mayores niveles de aportes de cobertura y materia orgánica posible, y aplicar enmiendas como puede ser el yeso, sulfato de calcio, que lo que hace es, básicamente y muy burdamente, es ir reemplazando el sodio de ese complejo de intercambio por calcio. Lo va pateando y después ese sodio se va lavando con sulfato de sodio, con otro tipo de sales, y va quedando el calcio. El calcio sería el bueno, el sodio sería el malo porque dispersa. Entonces, ir gradualmente, tampoco hace falta aplicar esas. Si uno hace los cálculos, generalmente el suelo sódico da unas necesidades de calcio monstruosas, pero no necesariamente va a ser la mejor opción aplicar todo y incorporar. Quizá una situación más gradual de ir recuperando el suelo en forma más lenta, más progresiva, lleva su tiempo, pero más seguro. Sí. Bueno, te hago una última pregunta, que esto es algo que es recurrente, nos hacen a nosotros preguntas de este tipo, con respecto a la lixiviación de nitratos. ¿Cuándo podría, digamos, si el perfil tiene que estar cargado, saturado, para que haya una lixiviación de nitratos con pérdidas en la napa? ¿Cuándo podría ser la mayor pérdida? ¿En qué condiciones de suelo se dan esas pérdidas de lixiviación de nitratos? Y la otra es, ¿en qué condiciones se dan la desnitrificación, cuando los suelos quedan inundados? ¿Cuánto tiempo tiene que estar inundado para que haya pérdida de esa transformación de nitrógeno, de óxidos nitrosos a la agua? Esas dos preguntas. En cuanto a la lixiviación de nitratos, bueno, en cuanto a condiciones edáficas que favorecen esa lixiviación de nitratos, lo podemos estar asociando principalmente a suelos que naturalmente tengan una alta macroporosidad, una alta cantidad de poros grandes que permitan un rápido movimiento del agua. Y eso normalmente va a estar asociado a suelos arenosos, suelos franco-arenosos, donde haya un mayor contenido de arena y menores contenido de arcilla. Entonces, en suelos con texturas más gruesas, van a tender a favorecer esos flujos verticales de agua, que nos van a estar ayudando o favoreciendo ese lavado de nitrato.
En cuanto a condiciones, normalmente ese lavado de nitratos se da asociado a periodos de altas precipitaciones o precipitaciones muy intensas, o el uso de riego, por ejemplo, riego por manto. Es muy frecuente observar esos lavados de nitratos en riego por superficie, que generan muchas ineficiencias en el tema de manejo de nitrógeno. Va a ser también más común, por ahí lo estoy asociando al cultivo, ¿no? Pero en etapas en las cuales el cultivo no está en la máxima extracción, en etapas vegetativas, el trigo, el maíz todavía están chiquitos, todavía están en etapas vegetativas, no tienen una amplia... Residuos, ¿no? Residuos de cosecha. Cuando Exacto. haya sobrado, digamos, nitrato. Incluso residuos de soja o de descomposición misma de rastrojovicia, por ejemplo, pero en periodos que todavía el cultivo está muy chico y hay altas precipitaciones, y sobre todo en esos suelos de alta conductividad hidráulica, de alta macroporosidad, el cultivo no lo va a estar agarrando ese nitrato, por decirlo de alguna manera, y va a estar yendo hacia estratos inferiores. Y la otra pregunta era con respecto a la desnitrificación. Claro, cuando hay suelos inundados, digamos. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Bueno, acá vuelvo para hacer el cierre porque Guillermo se quedó sin conexión, así que esta última pregunta la va a contestar por el chat, así que la va a responder por escrito. Y bueno, y damos por finalizada esta videoconferencia. Espero que la hayan disfrutado, que hayan aprendido un poquitín más. Y bueno, y cualquier cosita estamos a disposición. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos entonces en la próxima videoconferencia la semana que viene, el día 20 de mayo. Muchísimas gracias. Adiós. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable.
Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra.